intuición. Las 10 reglitas de la lección cuarta de su curso esotérico, están buenas como para que se las venda al señor Israel Rojas para que con ellas haga mucho negocio. Eso de hablar de practicismo positivo y pragmático sin haber pasado el discípulo por una regeneración sexual, es el colmo de la necedad. ¿Cómo puede hablar de vida metódica y plena de atención un individuo degenerado por el morbo de la pasión carnal? ¿Cómo puede hablar de asociación de ideas y de anhelos un individuo cuyo cuerpo mental aún no ha sido transformado por los átomos transformativos? ¿Cómo puede hablar de expansión mental aquel que aún no tiene el átomo maestro en su trono? ¿Cómo puede hablar de la mente creadora el coitoso? ¿No sabe el señor Cherensi que los pensamientos que no están penetrados por la energía determinativa de la naturaleza, energía sexual, se desintegran? ¿Ignora el señor Cherensi que la energía determinativa es la fuerza sexual? ¿Cómo puede hablar de valor, voluntad y triunfo un individuo cuya glándula pineal esté atrofiada por la fornicación? ¿Es que el señor Cherensi ignora las íntimas relaciones existentes entre la glándula pineal y las glándulas sexuales? ¿O es que el señor Cherensi ignora que la glándula pineal es el centro emisor del pensamiento? ¿Cómo puede hablar de concentración mental un individuo cuyo cerebro está debilitado por el vicio del coito? ¿Cómo se atreve el señor Cherensi a decir a sus discípulos aquello de suprimir los esfuerzos inútiles sin darles una orientación definida? ¿Cómo puede hablar de satisfacción personal y de bastarse a sí mismo un individuo que no se ha reencontrado a sí mismo y que debido a la magia negra se ha alejado del íntimo? ¿Cómo puede bastarse a sí mismo un alma débil? ¿No se da cuenta el señor Cherensi que las almas alejadas del íntimo son débiles? El señor Cherensi no es más que una revista, un paranoico, un parvenus, un megalómano, autoconsagrado de Avatar, un falso profeta. La mente se divide entre mente concreta y mente abstracta. Una cosa es la crítica de la razón práctica y otra cosa es la crítica de la razón pura. Los conceptos de contenido de la crítica de la razón práctica, se fundamentan en las experiencias de las percepciones sensoriales externas, y los conceptos de contenido de la crítica de la razón pura, se alimentan de las ideas a priori y de los intuitos. Cherensi ignora totalmente la filosofía de don Emmanuel Kant, el gran filósofo de Königsberg. Cherensi con su sistema de controles y de selección de sensaciones, solo busca esclavizar a sus discípulos de la crítica de la razón práctica, de la mente inferior y de la mente concreta. Todo eso es pura y legítima magia negra, con ello solo se consigue convertir al discípulo en un esclavo de las sensaciones externas y en un mago negro. ¿Qué sabe Cherensi de la crítica de la razón pura? ¿Qué sabe Cherensi sobre el Brahma Vidya y sobre los íntimos? ¿Acaso conoce Cherensi las íntimas relaciones físico-somáticas del Brahma Vidya? ¿Acaso Cherensi es un samyasin del pensamiento? ¿Acaso Cherensi es un damiorfla de la mente? ¿Acaso Cherensi es un estudiante de la Sug, libro de sabidurías orientales? No, querido lector, Cherensi no es más que una revista, un paranoico, un megalómano, autoconsagrado de Avatar y un falso profeta. El Brahma Vidya es la mente del íntimo. La mente del íntimo viene a ser el fruto o extracto de todas las experiencias adquiridas con el cuerpo mental. El Brahma Vidya viene a ser el cuerpo aureolado de la victoria, mencionado en el libro Dioses Atómicos. Una cosa es la mente como mente y otra cosa es la mente como instrumento. De las uniones momentáneas del Brahma Vidya con el cuerpo mental resultan las grandes iluminaciones cósmicas. El alma unida entonces con el íntimo se sume dentro de la grande alma del mundo, la superalma de Emerson, y percibe todas las maravillas macrocósmicas, pero para realizar estas maravillas es necesario haber abierto el ojo de Dagma. Este ojo es la intuición. El que ya es intuitivo tiene un cuerpo mental especialmente constituido. El núcleo de una mente así, es un círculo de color violáceo resplandeciente. El libro Azug llama a esta mente así organizada Damiorfla. Un Damiorfla no se doblega ante las potencias del mal ni tampoco es esclavo de Maya, la ilusión. El que quiera estudiar el Azug, libro de la sabiduría oriental, tiene que someterse primero a las grandes y terribles pruebas iniciáticas. Yo recibí ese libro de manos del auténtico maestro de la sabiduría Gautami, K.H. El simpático sistemita cherencista de vivir todo el día seleccionando sensaciones y aguijoneando la mente con controles y más controles,
solo consigue esclavizar al discípulo a la mente animal y al no menos fatídico del intelecto. Todo ello es pura magia negra. Con esta clase de enseñanzas tenebrosas solo se consigue una separación total entre la mónada y la personalidad, y esto es precisamente lo que busca el señor Cherensi, porque a él no le interesa la monada, él solo rinde culto al guardián del umbral, a la bestia interna. Cherensi, Paul Yagot, Marde y Arkinson, no han sido más que grandes charlatanes, pietistas y paranoicos embaucadores que solo han conocido las actividades inferiores del entendimiento. ¿Cuál de ellos conoció la ultrafisiología y ultrabiología del cuerpo mental? La mayor parte de esos ampulosos psicólogos practicistas con sus famosas inyecciones psicológicas no saben sino de reacciones sensoriales y atavismos subconscientes, pero ¿cuál de ellos conoce la estructura del cuerpo mental de un Brahmin? ¿Cuál de ellos conoce el uso y el manejo del tridente? Todos esos famosos psicólogos modernistas no son sino analfabetas en su ramo. Una cosa es la razón y otra cosa es la intuición. La razón solo se alimenta de percepciones sensoriales externas. Por medio de los sentidos percibe o recibe las impresiones y ella elabora las sensaciones, por ende es negativa y limitada. El razonativo cree llegar a la verdad a través del batallar de las antítesis que dividen la mente y que la incapacitan para comprender la verdad. El intuitivo, solo sabe escuchar la voz del silencio, y en su mente serena se reflejan con esplendente belleza las verdades eternas de la vida. El razonativo convierte su mente en un campo de batalla lleno de prejuicios, miedo, apetencias, fanatismos, teoría, y sus conclusiones siempre le deben ser favorables. Un lago turbio no puede jamás reflejar el sol de la verdad. La mente del intuitivo fluye serena y silenciosa, lejos, muy lejos del negro batallar de las antítesis y de la tempestad de los exclusivismos. La mente del razonativo es como un barco que solo sabe cambiar de muelles, y desde esos muelles que se llaman escuelas, teorías, religiones, partidos políticos, etc., acciona y reacciona con los preceptos ya establecidos. Una mente así es esclava de las energías estancadas de la vida, por ende tiene complicaciones y dolor. Los hijos de la intuición, cual águilas rebeldes, se remontan altaneras hacia el sol de las grandes verdades inefables, libres del miedo, de ansias de acumulación, libres de sectas, religiones, escuelas, prejuicios sociales, fanatismos de banderas, apetencias, teorías, intelectualismos, odios, egoísmos, etc. La mente del intuitivo fluye serena y silenciosa, deliciosamente como fuente cristalina de resplandeciente belleza entre el augusto tronar del pensamiento. El cuerpo mental del intuitivo es un vehículo maravilloso del íntimo. La mente del intuitivo solo actúa bajo la dirección del íntimo y de ello resulta la recta acción, el recto pensar y el recto sentir. El hombre que en el mundo solo se mueve bajo la dirección del íntimo, es feliz porque está lejos de toda clase de complicaciones y conflictos. Para llegar a las cimas inefables de la intuición, hay necesidad de vivir integralmente de acuerdo con las sabias enseñanzas que el divino Rabí de Galilea trajo a la tierra. Son las enseñanzas del Cristo las que nos conducen a las cimas inefables de la intuición. Lo interesante es movernos en el mundo físico exactamente de acuerdo con las sabias enseñanzas del Maestro. Lo interesante es hacer carne y sangre en nosotros las enseñanzas del Cristo. Cristo no vino a fundar religiones, Cristo vino a unirnos con el íntimo. Nuestro Padre Eterno. Todas las enseñanzas del Cristo tienen el gran ritmo musical del plano de las oleadas de vida, que es el mundo búdico o intuicional. El mantra Aum Mani Padme Hum, vocalizado 10 minutos diarios, desarrolla la intuición. Ese mantra se pronuncia así: Om, Ma. S. I, Pad, Me, Yam. Este es el mantra de la intuición. La práctica de las enseñanzas crísticas despierta el chakra del corazón en nosotros y pone en actividad el cuerpo búdico o intuicional, que nos conduce a la sabiduría y a la felicidad eterna. La magia sexual forma parte de las enseñanzas que Cristo enseñó en secreto a sus 70 discípulos, y conforme vamos practicando las enseñanzas crísticas, el cuerpo etérico se va reorganizando totalmente, aumentando el volumen de los dos éteres superiores. Cierto centro que se forma en la cabeza, desciende al corazón y organiza este centro para la intuición. Al no desperdiciar nuestra fuerza crística,
se forma una malla protectora alrededor del cuerpo etérico y en esta forma queda este cuerpo protegido de las corrientes externas. El cuerpo físico también se hace más fino y fuerte y hasta el rostro se transforma y embellece. Las enseñanzas del logo solar operan sobre todos nuestros cuerpos internos y los convierten en finos instrumentos del íntimo. Lo importante es vivir esta enseñanza en la vida práctica. Los miembros de Amorth confunden tristemente la mente cósmica con la conciencia cósmica. Una cosa son las ondas de la mente y otra cosa son las ondas de la conciencia. La mente se nutre de la conciencia. La conciencia cósmica reúne las ondas afines de la mente. El tridente simboliza el juego de triple fuerza de los átomos transformativos de la mente. El cuerpo mental no es el yo. El cuerpo mental solo es un instrumento del yo, y pretende el señor Cherenzi esclavizar a sus discípulos de ese instrumento material, es el colmo de la necedad. La mente del intuitivo es un cáliz inefable lleno de sabiduría. La mente del intuitivo es el cáliz del santo grial repleto de la sangre del mártir del Gólgota. La mente del intuitivo es la copa sagrada del pleroma, es la copa sagrada del samadhi, es el licor de los dioses, es el soma que beben los señores de la mente, es licor del amor, es el licor búdico, es el vino de luz, ya transmutado en la retorta ígnea de la bella Helena. Es la copa de los dioses inmortales. Helena. Salve. Salve dioses inmortales. Yo brindo por vosotros en este cáliz delicioso y brindo por la Virgen de los 7 portales. Yo brindo por la Helena de rostro majestuoso y a ella canto mis cantares. Bajo los pórticos inmortales de su templo silencioso. Helena, llena mi copa con el vino de la intuición. Helena, escancia entre mi vaso tu ánfora de amor. Helena, consuela tú, mi adolorido corazón. Quiero libar el licor de la sabiduría. Aunque añada dolor, quiero embriagarme de luz y poesía y despertar en brazos de tu amor. Bella Helena, yo te amo. Tú eres el buril de la filosofía, tú eres el fuego del arcano. Tú eres el ánfora de la sabiduría. Y la ansiada prometida de los sabios. La púrpura y el oro. De la antigua Ítaca los pongo a tus pies. Oh Helena. Pongo a tus pies el lujo de Atreida. Oh, núbil doncella. Pongo a tus pies las naves griegas. Oh, diosa serena. Pongo a tus pies todas las antiguas ciudadelas. Oh, bella Helena. Helena, llena mi copa, con el vino de la intuición. Escancia entre mi vaso tu ánfora de amor. Capítulo 9. El periodo lunar. Pasada la noche cósmica del periodo solar, se inició el alba del periodo lunar. El universo solar se condensó en materia etérica. La vida recapituló todos los estados de los pasados periodos cósmicos y después de esos procesos de recapitulación, se inició en nuestra etérica Tierra, llamada Tierra-Luna, el periodo lunar en toda su plenitud. Los hombres de la época lunar eran pequeños de estatura y sus cuerpos eran de materia etérica. Construían sus casas bajo tierra, aunque sobre la superficie ponían techos análogos a los techos de nuestras actuales casas. Negociaban, trabajaban y se divertían lo mismo que nosotros. Sus poblaciones urbanas eran pequeñas y estaban conectadas como las nuestras con caminos y carreteras. Tenían también automóviles semejantes a los nuestros y las montañas eran transparentes como el cristal y de un color azul oscuro muy hermoso. Ese es el color azul que nosotros vemos en las lejanas montañas, ese es el éter. Toda nuestra antigua tierra era de ese bello dolor. Los volcanes estaban en incesante erupción y había más agua que en nuestra época actual, por donde quiera se veían lagos inmensos y mares dilatados. En ese periodo lunar vemos a Belcebú viviendo en una enorme casa construida bajo tierra. Allí instruía a sus discípulos en un amplio salón, vestía túnica de rayas negras y rojas y usaba turbante y capa de ese mismo color, era un mago negro de cuerpo alto y robusto. Todos los chelas negros lo veneraban profundamente. Tenía Belcebú 2 libros, uno en el cual leía a sus discípulos y los instruía y otro que solo él estudiaba en secreto. Fueron muchos los prosélitos que él conquistó para la magia negra entre los hombres del periodo lunar. La flora y la fauna de ese tiempo era muy diferente a la nuestra. Allí vemos clarividentemente vegetales minerales, es decir, semi-vegetales, semi-minerales, vegetales semi-animales, etc., es decir,
Los tres reinos de la naturaleza no estaban completamente definidos como ahora. En esa época un reino se confundía con otro. Había entre los árboles una marcada tendencia a tomar con sus